Amigos, el duelo, y el duelo que el que hablo no es un duelo entre unos, no sé, espadachines o entre unos vaqueros que están en el oeste y peleándose como ve uno en ese tipo de películas. El duelo al que nos referimos es aquel que tiene que ver con dolor, con un dolor. Duelo es definido como la respuesta normal y saludable de una persona frente a una pérdida. Es lo que siente una persona cuando algo pierde. Está caracterizada, está caracterizada por las emociones que siente alguien cuando pierde a un ser querido o algo que era importante para él. Las personas se afligen por muchas razones diferentes, o sea, sienten un duelo por muchas razones diferentes. Por ejemplo, dicen los expertos que ante la muerte de un ser querido, y aún algunos incluyen a sus mascotas como un ser querido, para muchas personas eso produce un duelo. El divorcio o los cambios en una relación, incluidas las amistades, también genera un dolor. Los cambios en la salud o en la salud de un ser querido también hacen que las personas se aflijan, experimenten un duelo. La pérdida de un trabajo o los cambios en su seguridad financiera también generan la misma expresión, no al mismo nivel que las anteriores, pero todas pueden generar un tipo de duelo. Los cambios en su estilo de vida, como durante una jubilación o el mudarse a un nuevo lugar, también producen duelo en el corazón de las personas. Ahora, nosotros pudiéramos tener una definición clara como la que yo acabo de decir, que es una respuesta normal y saludable de una persona frente a una pérdida. Usted pudiera tener una definición clara de lo que es el duelo, pero yo creo que más que tener una definición de lo que es el duelo, nosotros tenemos a través de la experiencia, podemos decir que sabemos lo que es el duelo. Por más que no pudiéramos definirlo, sabemos qué significa que algo nos duela. Algunos han perdido seres queridos y eso les hace sentir un profundo sentimiento de duelo o les ha hecho experimentar algún tiempo. Otros han perdido a la pareja con la que tuvieron años, que tenía planes de algún u otro modo, y al perder esta relación han experimentado un tipo de duelo. Hay personas que han experimentado divorcios y así pudiéramos seguir con todos los ejemplos. Las personas normalmente saben lo que significa el duelo más que por el término, por la definición de la palabra, más que por la definición de la palabra, lo saben por la experiencia. Alguna vez alguna persona ha sufrido un duelo, un duelo. Nosotros hoy pudiéramos pensar, por ejemplo, que fue noticia en estos días la pérdida del entrenador de fútbol que perdió a su madre por culpa de este virus del COVID-19. Y nos imaginamos que debe ser una situación dolorosa, un duelo se debe estar generando en esa persona. Y más aún hay ciertos duelos que tienen unos sabores que le adicionan tal vez que se agudice un poco más ese dolor. Por ejemplo, el hecho de que él está en un lugar y tal vez su mamá estaba en otro. Cosas por el estilo. Una persona pudiera padecer mucho, sobre todo cuando ella ha estado o se siente que es la culpable de esa situación de dolor. Eso también hace que se agudice el propio duelo. En este texto de Zacarías nosotros vamos a ver que se nos habla de un duelo, de un dolor que deberían experimentar las personas. Por el contrario, lo que normalmente vemos, que se intenta decir que nosotros no deberíamos dolernos por nada, en este caso particular hay un duelo que nosotros debemos experimentar, o debimos haber experimentado, o debemos experimentar. Zacarías, de quien ya hablamos el domingo, y solamente es para recordar o refrescar su contexto, Zacarías es un profeta. Es un profeta que está hablándole al pueblo de Judá en el tiempo después del exilio. Esta gente ha regresado, ha construido las murallas, ha construido las casas y le faltaba construir el templo. Es Zacarías junto con Ageo quien impulsa al pueblo a la construcción del templo, y la intención de esto era para que ellos pudieran recuperar la relación con el Señor. El símbolo de este templo era que ellos iban a recobrar su relación con el Señor, la cual habían perdido. Eso es lo que insta constantemente este profeta, quien de manera particular pertenecía a la clase sacerdotal. Es decir, era un profeta que al mismo tiempo era un sacerdote. Este profeta ha de advertirle a sus contemporáneos del lamento que ellos harán por aquel a quienes ellos mismos traspasaron. Ellos tienen que hacer un lamento por alguien al que ellos traspasarán. Zacarías 12, 10 al 14 nos precisa de ello el texto que acabamos de leer. Y yo quisiera, mis hermanos, que nosotros pudiéramos ver este texto, como se ha convertido en una costumbre,
teniendo en cuenta los siguientes 3 puntos. El punto 1 es el origen del duelo. El punto 2, el motivo del duelo. Y el punto 3, el alcance del duelo. El origen del duelo, el motivo del duelo y el alcance del duelo. Veamos entonces nuestro primer punto. El origen del duelo. Vamos a leer solamente la parte inicial del versículo 10 que nos dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Yo quisiera iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez has pensado cómo fue que pasaste de ser un enemigo de Dios a ser un hijo de Él? ¿Cuándo fue que eso ocurrió? Quisiera que te preguntaras eso, y es importante que pudieras responder esta pregunta. No ahora, no tengo posibilidad de escucharte tampoco, pero es importante que la tengas allí, porque sobre el final, esta pregunta voy a volver tal vez a hacerla mientras hablo. ¿Cuándo fue, o si has pensado alguna vez, cómo fue que tú pasaste de ser un perdido a ser un salvo? ¿Cómo fue que tú pasaste de ser un no creyente a ser un creyente en Cristo? ¿Alguna vez lo has pensado? Y si lo has hecho, ¿hace cuánto fue que lo hiciste? Es importante esta pregunta, no importa si eres un creyente o un no creyente, es importante para toda persona hacerse constantemente esa pregunta. Porque nos ayuda a saber cuál es nuestra identidad, dónde está nuestra identidad. En este texto nosotros vamos a encontrarnos que se nos va a hablar del origen del duelo. Hay un duelo que tiene que experimentar el pueblo de Dios, pero aquí se nos va a decir qué es lo que origina ese duelo, por qué se origina ese duelo. Sin lugar a dudas, el hecho de haber nosotros pasado de estas tinieblas a su luz es obra del Espíritu Santo. Es una obra silenciosa de Dios por medio de la persona del Espíritu Santo. Una persona deja de amar al mundo y ahora amar a Dios profundamente, porque es el Espíritu quien le da ahora este nuevo deseo. Esa obra es el Espíritu Santo quien la comienza en el pecador, convenciéndole de su pecado, convenciéndole de la necesidad de justicia y haciéndole consciente del juicio. Es el Espíritu quien ha de sostener también a la persona hasta el fin. Cuando en una ocasión Jesús es visitado por un hombre llamado Nicodemo, en Juan capítulo 3, este hombre se acerca a Jesús de noche y le dice qué tiene que hacer. Se le acerca a Jesús y Jesús le dice, lo detiene, y cuando él le dice, Rabí, le dice, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y este hombre no entiende. ¿Cómo es posible que yo tenga que nacer de nuevo? Si yo estoy vivo, me tendré que devolver al vientre de mi madre. Y él le dice que aquel que nace del agua y del Espíritu, hablando de una obra de regeneración que tiene que hacer el Espíritu Santo en una persona para levantarla, para que nazca de nuevo, para que muera su antigua vida de pecado y ahora nazca a una vida en Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo quien tiene que hacerlo. El origen del arrepentimiento en la vida de todo creyente es la obra del Espíritu Santo en su interior. Repito, el origen del arrepentimiento en la vida de todo creyente es la obra del Espíritu Santo en su interior. Este texto en Zacarías nos muestra que debe ser el Espíritu de Dios quien debe obrar en las personas para que éstas puedan ver al traspasado. ¿Cuántas veces intentamos hablar a las personas acerca de Cristo y pareciera que nuestras palabras se las lleve el viento? Y debemos recordarnos que no es sino hasta que el Espíritu haga o obre en él, que esa persona realmente podrá salir de las tinieblas en las que está y ver esa luz admirable. Pudiéramos nosotros pasar tiempo hablándoles acerca de él, pero si no es el Espíritu quien lo hace, estas personas no podrán ver la necesidad de duelo que tienen que hacer por el traspasado. Es Dios mismo, mis hermanos, quien comenzará el proceso de arrepentimiento en los corazones de su pueblo para que éstos vuelvan a su Dios. El versículo allí nos lo dice: derramaré sobre la casa de David, está hablando Dios, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración.
Espíritu de gracia y de oración. Dios les llenaría a su pueblo de un espíritu de gracia y oración por clemencia. Como un comentarista diría al respecto, el Espíritu Santo se identifica así porque Él trae gracia del Señor, y esa gracia produce tristeza que resulta en oración de arrepentimiento a Dios y peticiones humildes de perdón. Es decir, es el Espíritu Santo quien trae gracia del Señor al creyente, y esto produce ahora que Él, por medio del Espíritu, ore, clame al Señor por arrepentimiento. Es como lo que dice en Mateo 5:4, cuando se nos dice aquellos que son bienaventurados, aquellos que lloran porque encuentran consuelo, esos que se afligen, esos que se presentan, esos que ven su necesidad espiritual, son aquellos que reciben el consuelo por parte de Dios. Es el Espíritu Santo quien debe originar esto en su pueblo, que el pueblo se duela por su pecado, que el pueblo pueda saber que ha pecado contra su Señor y que, como dice de manera particular aquí, es el pueblo el culpable de haber traspasado a su Señor. Esto no es algo que el Espíritu hace al azar, no es tampoco algo que Él haga sin ninguna razón. Al contrario, encontramos que hay un motivo por el cual el Espíritu hace estas cosas. Y he aquí entonces nuestro segundo punto, el motivo del duelo. Versículo 10, la parte que nos resta, y el versículo 11. Y nos dice, un espíritu de gracia y oración, y entonces mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo. Un duelo, un duelo. Qué curioso que lo que hace el Espíritu Santo en la vida de estas personas, dice el texto, es llevarlos a que se duelan por algo. Se nos dice en esto que acabamos de leer que el Espíritu producirá algo en aquellos en los que Él mora, en aquellos en los que el Espíritu del Señor llegará, se les producirá algo. Lo primero que será producido y lo primero que el Espíritu ha de hacer es hacerlos mirar. El texto lo primero que nos dice es que después de que el Espíritu de gracia y oración haya llegado a ellos, hará que miren y mirarán. ¿Mirarán a quién? El texto nos dice que lo mirarán a Él, a Dios. Dios es quien nos está hablando. Pero el profeta luego dicen que mirarán a Dios a quien traspasaron. Mirarán a Dios a quien traspasaron. Y eso es sumamente extraño, porque uno diría, ¿cómo así? ¿Cómo así que miramos a Dios y Dios es traspasado? Es muy raro eso. Es hasta algo perturbador, pudiéramos decir. ¿Cómo puede decirse que Dios ha de ser traspasado? ¿Cómo puede decirse que Dios será herido mortalmente? Es más, pudiéramos decir, ¿cómo puede Dios morir? ¿Puede acaso Dios morir? Claramente, mis hermanos, es en Jesús en quien se cumple esta profecía. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. O podemos también decir que Él es completamente hombre y completamente Dios. Es a Dios en la persona de Jesús a quien traspasarían. Es a Dios en la persona de Jesús a quien ellos debían mirar. En la cruz un soldado romano traspasó a Jesús al tirar una lanza sobre el costado de Cristo. Allí fue traspasado su cuerpo, como dice Juan 19:34, para que se cumpliera la profecía. Él es ese traspasado. Es Dios en la persona de Jesús quien es traspasado por nuestros pecados. Y a Él está diciendo que el Espíritu Santo haría que miraran a ese traspasado. Y no solamente es que lo mirarían, sino que tendrían que hacer algo más. Y es hacer duelo. Tenían que llorar, tenían que lamentar. La razón de ello es porque ellos mismos son los causantes de lo que Cristo ha experimentado. Cristo no ha ido a la cruz, Cristo no fue traspasado, Cristo no tuvo que vivir la vida recta que vivió, sino por nosotros mismos. Y el texto le está diciendo a estas personas,
en el contexto inicial de Zacarías, él está diciendo, ustedes tienen que mirarlo a él, a quien traspasaron. Y esas mismas palabras deberían ser anunciadas a nosotros. Nosotros necesitamos mirar a Cristo, a quien nosotros mismos traspasamos. Fueron nuestros pecados los que lo llevaron a él a la cruz. Fueron sus actos, sus rebeliones, su pecado los que llevaron a este inocente ser, a este Cristo glorioso, a nuestro Señor soberano, a una muerte en una cruz. Y después de esto ser traspasado. Fueron los pecados nuestros los que llevaron a Cristo a la cruz. Y de hecho, nosotros al ver su acto de amor en esa cruz, deberíamos lamentarnos. Deberíamos lamentarnos porque fuimos nosotros los que lo causamos. ¿Acaso no te sentirías tú culpable si algo malo que le pasa a una persona, tú eres el culpable de eso? Seguramente que sí. Seguramente nos sentiríamos con una culpa. Y aquí el texto nos debe decir, nosotros deberíamos dolernos. Deberíamos dolernos de esto. Tal atrocidad a Cristo fue por nosotros. Para ver esto, para nosotros poder ser conscientes de esto, tiene que producirse algo, y es lo que ya hemos visto, que el Espíritu Santo obre realmente en nosotros. Si Él no lo hace, nosotros no podremos ser conscientes de cuán culpables somos de pecado ante Él. Y tampoco sabremos cómo tener que ir ante Él, porque constantemente transgredimos su santo nombre al pecar deliberadamente. Nosotros necesitamos ir a Él. Y deberíamos preguntarnos, ok, entonces, ¿cómo luce este duelo? ¿Cómo es que aquí se nos ha de llamar que debe la persona experimentar un duelo por el hecho de haber pecado ante Dios? Bueno, el texto nos los menciona. Lo primero que nos dice es que este duelo debe ser como cuando alguien pierde a un hijo. El versículo nos dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Un hijo unigénito es el hijo único de alguien. El hijo primogénito es el hijo mayor de alguien. En esta cultura particular, el hijo mayor, el hombre, era importante. Era sumamente importante porque él era el que iba a continuar el nombre de su familia. Él era el quien iba a continuar la descendencia. Sobre él era que iba a quedar, como que dice, el apellido de esta familia. Era así la tradición que existía, era su cultura. De modo que si una familia tenía un hijo unigénito, un solo hijo, ellos no querían que a este hijo le pasara nada malo, porque si no, su familia hasta ahí iba a llegar su nombre. Pero si esta familia tenía un hijo primogénito, lo iban a cuidar porque él era quien iba a continuar su nombre. Recordarán ustedes que eso fue lo que vimos cuando estudiamos en Ruth hace mucho tiempo atrás, que veíamos cómo esta familia había perdido el nombre y tuvo que venir un redentor a ocupar el nombre de esta familia. Acá nosotros encontramos que un primogénito, un hijo, era importante también por ese sentido. De modo que estas personas, al perder a un hijo, y no solamente tenemos que pensar en esta época, piénsalo, ¿qué dolor sentirías, madre o padre, al perder a tu hijo? O si tú no eres padre ni eres madre, piensa el dolor que debe ser tan terrible y cruel de perder a un hijo. Así como ese dolor, y así como eso, mis hermanos, no tiene nombre, porque cuando un niño pierde a su madre o pierde a su padre, se llama huérfano. Pero cuando un padre pierde a su hijo, o una madre pierde a su hijo, eso no tiene nombre. Porque el dolor es tan profundo que es muy difícil poder recuperarse de él. Tardará mucho tiempo, pero así como el duelo que se genera por la pérdida de un hijo, así un pecador debería sentir el dolor porque él ha hecho que su Salvador haya ido a ese madero y lo hayan traspasado. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Ahora, lo más glorioso de esto, mis hermanos, es que si este dolor te parece terrible, el de que un padre experimente la pérdida de un hijo, ese dolor, el Señor lo cambia en amor, porque ese fue el dolor que él estuvo dispuesto a mostrar, el alto precio que él pagó al entregar a su hijo unigénito en la cruz. Dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un amor impresionante, con unas dimensiones incalculables.
Y nosotros a veces al ver al traspasado simplemente lo ignoramos. Simplemente lo ignoramos. Ese dolor agudo que puede experimentar un ser humano debería ser similar al duelo que debe experimentar una persona cuando ha experimentado o cuando ha visto que su pecado era más terrible de lo que él pensaba. El Señor ha pagado un alto precio por perdonarnos. Y nosotros deberíamos también dolernos por esto. Y no solamente este duelo, dice el texto, que debe lucir como lo que alguien pierde un hijo, sino que también debe lucir como lo que hizo Israel en el valle de Megido. Algo hizo Israel en el valle de Megido. Y eso, algo que hizo Israel, lo llevó a dolerse. Y eso algo deberíamos nosotros también experimentarlo por igual. ¿Qué le pasó a Israel en ese momento? ¿Cuál fue ese momento trágico? Porque Israel ha tenido muchos momentos trágicos. ¿Cuál de todos esos momentos es el que nos llama el texto? Bueno, es un momento particular que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 35, versículos 20 al 25. Permítanme leerlo. Segundo libro de Crónicas, 35, del 20 al 25. Dice la palabra de Dios. Nos dice el Señor en su palabra. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, bueno, permítanme primero decir que Josías es un rey en Judá, en el reinado del sur, el reinado donde está actualmente este profeta hablando en el texto que tenemos en ese momento. Josías es un rey que había muerto tiempos atrás, y ese rey en su momento, siendo muy joven, descubre los libros del Señor, descubre la ley del Señor que estaba por allá abandonada en las ruinas del templo, y él la saca de allí. Cuando la traen a él la lee y se conmueve tanto que hace una reforma espiritual en todo el pueblo de Israel. Este rey cambió realmente la nación a través de una reforma espiritual por medio de la palabra del Señor, o por medio de la ley que se conocía hasta ese momento, que era la palabra escrita del Señor. Este rey es ese mismo, quien halla la ley del Señor que estaba abandonada. Ahora, aquí lo que nos va a narrar es el momento de su muerte. Dice: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megido. Ahí está el campo que nos dice acá el texto de Zacarías. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Mis hermanos, este es el rey Josías. Y este rey termina muriendo por ser un poco necio, terminó muriendo, pero se nos dice que fue en la llanura de Megido, que está refiriéndose al texto de Zacarías, pero también se nos dice que este hombre, el pueblo, hizo gran duelo por su rey. Él fue traspasado por flechas, y el pueblo luego se lamentó por él, hasta el hecho que el profeta Jeremías termina escribiendo lamentos por la muerte de su rey. Los antepasados de estas personas a las que está hablándole Zacarías, habían llorado a un rey habían llorado, que era descendiente del linaje de David, y al que una nación contraria había herido. Ahora, el profeta Zacarías les advierte a ellos que ellos deben lamentar el hecho de que no fue otra nación, sino que ellos mismos, cada uno de ellos, ha traspasado a un rey que, al igual que Josías,
es descendiente de David. Ellos deben lamentar al descendiente de David, Jesús, el justo rey, a quien no fueron el enemigo, sino su mismo pueblo, sino aún nosotros, quienes traspasamos su cuerpo. No fueron las saetas de otros, fueron nuestras propias saetas las que llevaron a Cristo a morir. No solo ellos, mis hermanos, no solo ellos son culpables. También nosotros somos culpables de este delito contra el justo. Nosotros hemos traspasado a Jesús. ¿Y por qué lo digo? Porque el texto nos muestra hasta dónde debe llegar el duelo por este hecho tan atroz. Y allí nuestro tercer y último punto, el alcance del duelo. Versículos 12 a los versículos 14 se nos dice: y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí. En una ocasión yo me dirigí, hacíamos una obra de predicación, de evangelización en las Malvinas, y nos reuníamos en un lugar que era la casa comunal. En ese lugar, en esa casa donde pudimos contactar, la mayoría eran ancianos, o en su totalidad eran los ancianos, pero Dios en su misericordia le plació empezar a obrar en el corazón de muchos de esos ancianos y empezaron a rendir sus vidas al Señor. Muchos empezaron a dar muestra de que eran hombres que habían realmente el Señor transformado por su palabra. Uno de ellos, llamado Juan, el hermano Juan, se empezó a enfermar hasta que finalmente su enfermedad lo llevó a la muerte. Y se nos comenta que había fallecido, y fuimos a ver de qué manera podíamos ayudar en su funeral. Fuimos, no conocíamos a su familia, solamente llegamos a esos lugares normalmente para dar la palabra el día que ellos se reunían. Y cuando fuimos al cementerio, yo no sé cómo se llama el cementerio, pero es el cementerio más tétrico que he visto tal vez en mi vida, donde fueron a sepultarlo. La tierra era dura, casi como cemento sólido, y solamente fue porque llovió ese día que se pudo ablandar la tierra para que pudieran cavar un hueco no tan profundo, donde en un ataúd bastante, no sé, viejito, allí fue sepultado los restos de ese hermano, el hermano Juan. Solamente estábamos allí acompañándolos a sus memorias. Estábamos solamente 4 hermanos de los que acompañamos normalmente este proceso allí, y un par de ancianos con los cuales él se congregaba. De resto, no había más nadie quien se doliera por esa persona. Ha sido una de las situaciones de duelo o de sepelio quizás más tristes que es conocido. Normalmente uno encuentra en un entierro, en un sepelio, que van muchas personas. Pero al igual que esta persona, cuando Jesús fue a morir, estaba en la cruz, muy pocos estuvieron con él. ¿Quiénes lamentarían la muerte de Jesús? Si nosotros solamente nos vamos a lo que pasó en la cruz, diríamos casi nadie. Solamente uno de sus 12 discípulos, aunque uno lo había traicionado, quedaban 11, solamente uno de ellos pudo estar allí. Su madre y unas mujeres, y de allí, ¿cuántos más? Si nos basáramos por eso, serían muy pocos. ¿Quiénes lamentarían la muerte de Jesús? Pero en este texto se nos dice que los que se van a doler por la pérdida de Jesús, por lo que Él hizo, los que han de dolerse, los que han de experimentar el duelo por lo que Él hizo en la cruz, no son esos cuantos que estuvieron allí en su momento final, sino que serán muchos más de los que estaban con Él en la cruz. En un sentido general, nos dice el versículo 12, la parte inicial, que toda la tierra ha de lamentarse, toda la tierra, cada linaje aparte, lamentará este hecho de haber traspasado al Salvador. Pero en un sentido particular se nos dice que todos los linajes, es decir, cada persona, y se nos menciona hasta un par de linajes allí: linaje de David, linaje de Natán, linaje de Leví, linaje de Simei.
linajes que nosotros no conocemos. Pero alguno de nosotros pudiera decir, mira, yo no soy culpable de nada, serán culpables otros. Yo quiero decirte que no importa qué clase de hombre tú seas, tú debes lamentarte por tu pecado, ya que fue tu pecado el que llevó a Cristo a la cruz. Cristo fue a la cruz por el pecado de los hombres. No importa si tú eres un rey o si tú te consideras un rey, si te consideras que eres o tú eres de clase real, de la realeza. David y Natán lo eran. Este Natán, dicen los estudiosos que es Natán, un hijo de David. No importa si eres Natán, David, que son de la realeza, no importa si eres de la realeza, al igual que ellos debías lamentarte porque tú eres culpable y debes arrepentirte. No importa si tú te consideras que no eres tan malo, que probablemente eres bueno. Bueno, tú sabes, Leví y Simei eran sacerdotes. Eso no les exime del hecho de que ellos pequen y que deben lamentar que han pecado y que ellos mismos también son culpables de haber traspasado a su Señor. Claramente, al igual que ellos deben lamentarse porque son culpables también. Necesitas arrepentirte, amigo. Necesitas arrepentirte. Todos debemos arrepentirnos, como dice el versículo final. Todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Es decir, los linajes, tanto hombres como mujeres, todos necesitan arrepentirse. Sabemos, mis hermanos, que el traspasado del que habla Zacarías es Jesús. Y como Jesús sería traspasado después de su muerte, claramente el cumplimiento de esta profecía empezaría a cumplirse después de la muerte de Cristo, cuando Él sería traspasado. La muerte de Jesús fue propiciada por los sacerdotes, por el Sanedrín, apoyada por el pueblo, autorizada por Pilato. Sin embargo, se nos dice en Pentecostés, que es donde se va a cumplir inicialmente esta profecía, que no solamente ellos eran los culpables de la muerte de Cristo, sino todas las personas. Todas las personas. En Hechos 12 nos dice lo siguiente, versículos 23, versículo 2, versículo 23 se nos dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Pentecostés es una fecha, es una fiesta que celebraban los judíos 50 días después de la Pascua. Jesús muere pasada la Pascua y 50 días después sus discípulos están en un lugar llamado el aposento alto y son llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Como se nos dice acá, llenos del Espíritu de gracia. Ahora, llenos con este Espíritu de gracia, de oración, el Espíritu Santo, ellos salen a predicar a las calles, donde estaban las multitudes de personas, donde estaban todos representantes de las familias de la tierra, porque estos judíos que habían llegado a celebrar la fiesta, venían de todos lados del mundo. Y ahí están cada uno hablando en sus diferentes dialectos que eran los dialectos que se hablaban en los lugares de donde ellos venían, o donde la mayoría o muchos de ellos habían nacido. De modo que aquí están estas personas y de repente este hombre, Pedro, quien es el que el Señor usa para que sea el primer predicador del evangelio, este hombre predica allí ante esta multitud lleno del Espíritu Santo y les ha culpar a todos ellos que han asesinado a Cristo. ¿Por qué? Si ellos ni siquiera estaban en el pueblo. Porque fueron sus pecados los que llevaron a Cristo a la cruz y a ser traspasado. Y eso es lo que nos dice Zacarías. Pero el texto continúa diciéndonos en el capítulo 2 del libro de Hechos, en el versículo 37 al 41, nos dice: al oír esto, se compungieron de corazón. Pedro les sigue hablando y les sigue diciendo que ellos han asesinado a su Salvador, a su Señor. Y después de ellos escuchar todo esto, lo que les pasa en su corazón es compunción, es decir, un profundo lamento por el hecho de que ellos han pecado y su pecado llevó a matar al Salvador. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esas 3,000 personas no estuvieron en la cruz ni presenciaron eso. Sin embargo, el apóstol Pedro los acusa a ellos de ser culpables. Tus pecados llevaron a Cristo al madero, y ellos fueron y se arrepintieron de sus pecados, confiaron y creyeron en la palabra que les fue predicada, y ese día se añadieron a la iglesia como unas 3,000 personas. Este cumplimiento, mis hermanos, de esta profecía de Zacarías empezó a cumplirse en ese día de Pentecostés. Pero también es el cumplimiento de esta profecía, se sigue cumpliendo en nuestros días. El Espíritu Santo sigue abriendo los ojos de las personas en el mundo para que ahora vean a Jesús. Para que antes, cuando no veían y se deleitaban en Jesús, ahora puedan verlo espiritualmente. Llegará, mis hermanos, un cumplimiento total. Esta profecía que se cumplió en los tiempos de Pentecostés ha pasado por todas las épocas donde el Espíritu sigue trayendo ciegos a su luz admirable, y hoy continúa por medio de la obra del Espíritu, personas viniendo de las tinieblas a su luz. Pero llegará, mis hermanos, un día donde el cumplimiento total se llevará a cabo. Y sí, mis hermanos, iremos una vez más a Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículos 7 y 8, se nos dice la palabra del Señor. He aquí que viene con las nubes, está hablando de Jesús. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto se cumplirá a plenitud, porque ciertamente el Espíritu Santo está abriendo nuestros ojos espirituales hoy, pero algún día le veremos cara a cara, le contemplaremos y podremos ver a quien nuestros pecados traspasaron, y toda persona de la tierra lamentará, se lamentará. Y este lamento, mis amigos, ocurrirá por varias razones. Por varias razones. Algunos se lamentarán, pero ese lamento será: Señor, yo fui el culpable de que tú fuiste llevado a esa cruz y que tengas estas heridas, pero gracias porque me salvaron. Pero otros se lamentarán porque ya no tendrán posibilidad de arrepentirse de su vida de pecado. Todas personas se lamentarán del hecho de que sus pecados traspasaron a este inocente Cordero. La pasión de Cristo fue anunciada desde tiempo atrás. Su muerte para muchos ha significado nada. Sin embargo, para nosotros los cristianos, la muerte en la cruz de Jesús es el emblema de nuestra salvación. Porque allí, como dice Isaías 53:5, se cumple esto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito Señor, y bendita su obra de expiación en la cruz. Y solamente para terminar, mis hermanos, yo quisiera decir lo siguiente. Si tú eres un hermano en Cristo, si tú eres un creyente, hermano, este texto no lo ignores. Yo sé que el Espíritu Santo te ha llevado a arrepentirte de tus pecados, pero recuerda que todos los días nosotros pecamos y necesitamos ir a Él diariamente, arrepintiéndonos de nuestro pecado y confiando en que Cristo es nuestro Salvador. Deberíamos celebrar y cantar con gozo el hecho de que nosotros, a pesar del sufrimiento de Cristo, Él lo hizo por amor a nosotros, para salvarnos. También quisiera hablarte a ti, amigo, que nunca has escuchado de Cristo ni de la predicación de su evangelio. Si tú estás allí del otro lado, amigo, tú has escuchado que Cristo padeció para perdonar pecados. Y tú puedes presentarte ante Él en arrepentimiento y fe y dolerte de tu pecado, arrepentirte, y encontrarás en Él la paz que tú nunca has experimentado de tus pecados. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él perdonará tus pecados. Pero quisiera hablarle a un tercer grupo. Aquellos que, habiendo visitado iglesias, habiendo estado cantándole alabanzas a Dios, o quizás viviendo vida de iglesia, piensan que probablemente
son cristianos y tal vez no lo sean. Yo quisiera decirte que tal vez, si tú nunca has experimentado un duelo por tu pecado, si tú nunca te has lamentado del hecho de que tu pecado llevó a la muerte a Cristo, si tú realmente cuando se te predicó eso lo ignoraste y simplemente quisiste vivir vida de iglesia, si tú nunca te has arrepentido de tu pecado, amigo, por más que lleves años en la iglesia, tú no eres un cristiano. Y no hay nada más doloroso para una persona que pensar que es un cristiano y no lo es. Te hablo a ti, mi amigo, también. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. No esperes otro momento. Hoy podría ser el día de tu salvación si te arrepientes y vas a Cristo, reconociendo tu condición de pecador. Oremos, mis hermanos.